Hola, ¿cómo están? Gusto en verlos a todos. Estoy bien emocionado y la verdad es que también estoy muy a gusto de estar aquí creyendo y entendiendo que Dios hoy nos va a hablar una palabra clara, por supuesto. Y pues bueno, me gustaría hacer una breve oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús pongo de delante de ti, Señor, este tiempo, Señor, el corazón y los oídos de cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido, Señor, que seas tú tomando ese lugar perfecto, que seas tú, Señor, tomando ese lugar de honra, que seas tú hablando, Señor, a través de mi voz, Señor. Aún yo siendo tan inmerecedor, te pido, Padre, que sea quebrantado todo yugo desigual en los corazones de todos nosotros, Padre, y que podamos, Señor, ser sometidos a tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, sé que hay un propósito a través de cada una de las enseñanzas que recibimos día con día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, muchachos. Fíjense que hoy vamos a hablar un tema que es de suma importancia y por sobre todo, pues yo creo que es un tema que nosotros como personas cristianas, como hijos de Dios, debemos de tener en constante práctica y por supuesto tenemos que tener un conocimiento como si fuera la palma de nuestra mano. Hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu, ¿va? Y quiero que leamos Gálatas 5 del verso 22 al 23. Te lo leo rapidísimo. Dice, en cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Amén. Entonces, mira, realmente a grandes rasgos los frutos del Espíritu Santo son el alimento supremo del alma, ¿verdad? ¿Y qué crees que eso nos hace crecer en conciencia, en fortaleza y en amor? Y es la manera en la que Dios nos brinda una idea palpable de la gloria eterna a su lado, ¿va? Y quiero que entendamos algo y que lo traigamos aquí a la mesa. Y yo creo que conforme entendamos esto, vamos a poder seguir adelante en esa enseñanza, ¿va? El Espíritu Santo es santo en naturaleza, en carácter y en obra. Otra vez, el Espíritu Santo es santo en naturaleza, en carácter y en obra. Y esto es aplicable a las personas en las cuales Él habita. ¿Te has dado cuenta que cuando tú recibiste al Señor en tu corazón, ajá, principalmente tu manera de pensar cambió, ¿sale? Eh, Vino a ti un hambre y una necesidad de ya no ser igual. Vino a ti una necesidad de hablar constantemente con el Espíritu Santo, orar, ajá, y vino a ti, ajá, un carácter diferente. O sea que sí, tal vez, y bueno, ya vas llegando al Señor, ya conociste, ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, y de repente, porque suele pasar, no nos vamos a hacer aquí los buena onda ni los santos, que de repente se nos va por ahí. Ándale, como le hace Chuchito, no nos vamos a persinar, sino que de repente se nos sale una que otra, de repente seguimos cometiendo uno que otro pecadillo, alguna mentira tal vez y nos metemos en broncas de a gratis que ni nos corresponden, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque nuestra vida cristiana es un campo de batalla en el cual se lleva a cabo una pelea por nuestra alma, una pelea por nuestros sentidos, una pelea por que no se cumpla porque no se cumpla el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados, ¿va? Entonces quiere decir que de un lado se encuentra mi naturaleza carnal, animal y diabólica, y por el otro se encuentra el Espíritu Santo, ¿va? Del otro lado se encuentra el Espíritu Santo de Dios, ¿y qué crees? Que ambos, ajá, se quieren apoderar de nuestra alma. Uno para destruirnos y el otro para sobre edificar en nuestras vidas y que nosotros seamos impulsados a vivir una vida en santidad, una vida diferente, ¿ok? Y mira, te voy a poner un claro ejemplo. La verdad es que cuando se trata de Pablo, Pablo siempre da cátedra de lo que Dios hizo en él, pero por sobre todo, Pablo nunca niega
la cruz de su parroquia. Él sabe y sabía de dónde venía y sabía que la manera en la cual él había vivido fue necesaria para que de alguna manera él pudiera vivir una vida en Cristo en plenitud, ¿va? Mira, Romanos 7:15 dice así: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? ¿Te das cuenta? Qué tremendo, ¿no? Estamos hablando de una persona que seguía al Señor, que amaba al Señor, que tenía un celo por la palabra del Señor, y dice que aun que él sabía cuál era la ley de Dios, aunque él sabía qué era lo correcto, en sus miembros, en su carne, siempre existía una batalla por hacer lo contrario a lo que Dios le mandaba hacer. ¿Sale? Y sabes, tú y yo no somos diferentes, somos personas. Pablo era una persona como tú y como yo. ¿Ok? Entonces no es muy diferente lo que sucede en él, así como lo que sucede en nosotros, ¿verdad? Aquí Pablo está reconociendo que la carne está sometida y jurada a una muerte en pecado. Pero me llama mucho la atención porque resulta que también Pablo reconoce que hay una lucha continua, que desde su ánimo quiere hacer lo correcto conforme al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y es tremendo, muchachos, porque siendo honestos, como yo te decía al principio, y como lo que oraba, ¿no? Es necesario que nosotros comprendamos que hay una batalla para que nosotros sepamos que tenemos un enemigo. Si nosotros viviéramos en un camino de algodón y realmente la vida fuera de color de rosa, pues yo creo que ni siquiera tendríamos la necesidad de orar o de buscar al Señor. Vivimos en un mundo en el cual nosotros estamos de continuo en procesos, vivimos en batallas, en luchas de adicciones, de alcoholismo, prostitución, drogadicción, etcétera. Y ponle el nombre de lo que tú estés pasando o en algún momento hayas pasado, ¿va? Pero aquí la diferencia es que cuando nosotros tenemos el conocimiento, te hablaba al principio de cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, nuestra manera de pensar cambiaba, nuestra manera de hablar cambiaba. Y así mismo, conforme nosotros vamos conociendo, queremos renunciar al pecado, pero muchas veces estoy tan acostumbrado a vivir en el pecado que aunque mi alma necesita ser diferente, mi carne hace lo contrario, ¿va? Entonces, mira, realmente los hechos o la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecadora, se puede dividir en cuatro categorías. La primera es en sexo, en sociedad, en bebida, y la última, aunque se oiga bien gacho, es en religión. ¿Sale? Entonces, ambas maneras de vivir nos van a llevar a tener comunión, escúchame, a tener comunión y a representar en lo que nosotros creemos y vivimos a través de nuestros actos. Y te voy a poner otro ejemplo. La verdad es que me gustan mucho los ejemplos que la palabra dan. Yo podría ponerte mil ejemplos hablando de mi vida, pero la palabra es más clara. Fíjate, Efesios 2, del 1 al 2 dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Atentos con esta palabra es clave. Y obedecían al poderoso espíritu en los aires. Ajá, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Entonces, la palabra clave es obediencia. Pablo reconoce que cuando él quiere hacer algo bueno, no puede, sino que hace lo que aborrece.
Entonces, fíjate, aquí dice, por lo que Pablo nos está explicando, dice que Pablo tenía conocimiento de la ley y que él quería hacer lo bueno, él quería obedecer lo bueno, pero su carne se oponía. Entonces, el punto hasta ahora es que aún teniendo una vida cristiana, en nuestro corazón existe la batalla de hacer lo correcto y seguir actuando, como dice Efesios 2. Mira, yo te platicaba y te decía que nosotros vivimos procesos de continuo. La verdad es que muchas veces los procesos no son fáciles. Es más, ningún proceso es fácil, todos los cambios duelen, ¿verdad? Pero más sin en cambio, nosotros somos llamados a nacer de nuevo cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador, cuando nosotros cambiamos nuestras convicciones, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y de hablar y decimos, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y hoy renuncio al pecado. Guía tú mi vida. Esta parte, muchachos, es fundamental, porque aquí estábamos hablando de obediencia. La obediencia va a venir por inspiración del Espíritu Santo. Mi alma va a querer cambiar, pero también nos está hablando de renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa. En Mateo 16, en el verso 24-25, el Señor Jesús les habla bien claro a los discípulos y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estábamos hablando de renunciar, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo bien claro de que cuando, mejor dicho, de que en Dios no hay pérdida. En Dios no hay pérdida, sino ganancia, porque nos está diciendo renuncien a su manera pecaminosa de vivir, pero nos está entregando una vida eterna. O sea, dice, mira, renuncia a tu pecado, renuncia a tu manera en la cual has vivido todo este tiempo, tal vez y tus costumbres te lleven a vivir de esta manera, tal vez si estés acostumbrado a ser picudo, broncudo, no te dejas, siempre le contestas a quien te dice cosas malas. Es más, ni siquiera te dicen cosas malas, simplemente eres hocicón y te vas en banda y le dices de cosas a todos, ajá, pero es necesario que dejes eso, porque ya me conoces, ya me tienes en tu corazón, ¿ok? Sí, me amas, oras, vas a la iglesia, levantas las manos, pero aún saliendo de la iglesia, te sigues comportando como no debes de comportarte. O sea que, ¿qué sucede? Que muchas veces mi manera de vivir, mis costumbres son más fuertes que mi devoción, que mi convicción. Y es a lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere llevar, a que los frutos del Espíritu Santo gobiernen mi vida y los frutos de la carne sean desechados. Amén. Entonces, mira, fíjate, ya me adelanté un poquito. Ok, te estaba hablando de renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? O sea, que debemos desaprender. Gerardo, ¿qué es esa palabra? Sí, desaprender es dejar de lado todo lo que yo aprendí en mi vida anterior antes de conocer al Señor y hoy comenzar a aprender. Oye, pero, y aquí se me viene a la mente, se me fue el nombre de momento, aquel hombre que se le acercó al Señor Jesús, ajá, de noche y le dijo, maestro, tú eres bueno, nosotros sabemos que todo lo que haces viene de Dios, ajá, y el Señor Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Este vato no comprendió lo que estaba sucediendo, le está diciendo, renuncia a tu manera de vivir, es necesario que nazcas de nuevo, desaprende y comienza a aprender, abre tus oídos, ¿ok? Que los frutos de la carne sean desechados de ti y que los frutos del Espíritu Santo comiencen a vivir en ti. Amén. Entonces, fíjate, estas actitudes opuestas deben de ser, o sea, opuestas a la carne deben de ser contundentes, completas y constantes. ¿Cómo? Sí, esas actitudes opuestas a la carne, a los frutos de la carne deben de ser contundentes, completas y constantes. Y te voy a leer Gálatas 5:16 en adelante. Dice así, Nicodemo, tienes razón, Richard. Digo pues
andar en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley y manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjate la lista que nos da, digo, por si en algún momento y decíamos, bueno, pues es que yo no sé cuáles son los frutos de la carne. Bueno, aquí la palabra nos da una lista, nos da ciertos puntos en los cuales tal vez y nosotros no sabemos que estamos equivocados, pero aquí lo hace o lo pone en la mesa para que nosotros digamos, ah, bien, mira, yo me estoy equivocando en esto. Esto es un trato tú y Dios, ¿va? Entonces dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, aquí viene algo bien importante, el fruto del Espíritu, que es en lo cual, o mejor dicho, por lo cual Dios desecha toda la maldad. Estábamos hablando de renunciar, estábamos hablando de que hay pérdida, no mejor dicho, que no hay pérdida, sino que hay ganancia, ¿ok? Entonces aquí viene la ganancia, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiero poner una pausa aquí de momento y quiero que vengas a ese tiempo conmigo y pongamos en perspectiva esto. Fíjate, la verdad es que yo no extraño a cuando andaba borracho o andaba en orgías o andaba haciendo cosas incorrectas, yo no lo extraño, mas hoy me deleito de lo que he aprendido, los frutos del Espíritu. Y sabes, soy honesto, me falta muchísimo, estoy aprendiendo, estoy siendo capacitado, ¿va? No, no soy perfecto, yo creo que nadie aquí es perfecto y estamos en un proceso, ¿va? Y cuando yo te digo esto es de que, pues quiero que pongas en perspectiva, si extrañas de donde Dios te sacó. Y sabes, muchas veces yo me he preguntado, ¿volvería a ese lugar? Y te soy honesto, no, no volvería ni a saludar, ni de paso, vaya, ni por fuera, ¿ok? Pero también entiendo que tal vez en algún momento pueda ser enviado a ese lugar para que el Señor conquiste a todas las personas que en algún momento fueron parte de mi pasado. Pero todavía no llega ese momento, ¿ok? Entonces, tenemos que cultivar lo que es propio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, tenemos que cultivar, tenemos que cuidar, tenemos que regar la tierra, tenemos que cortar todo aquello que va creciendo chueco y llevarlo a una posición correcta, ¿bien? O sea que tenemos que disciplinarnos. ¿Cómo disciplinarnos? En tiempos de oración, en ayuno, en adoración, en lectura, en devocionales, reunirnos, a través de tomar la cena del Señor, en servir con pasión. ¿Sabes? Esta disciplina nos va a llevar a sobreedificar. ¿Cómo? A sobreedificar. ¿Ok? Familia, hay muchas veces que nos encontramos en la posición o en la situación en la cual debemos, o mejor dicho, nos hemos preguntado y le hemos dicho al Señor, ¿qué debo hacer? Enséñame, capacítame, úsame, guíame, pero de continuo nos encontramos en la batalla. Y aquí la naturaleza humana siempre va a venir, escúchame, va a venir y te va a decir, ¿por qué oras tanto si ni te contesta Dios? ¿Para qué vas a la iglesia si estás cansado? No veo el devocional porque el que comparte no me cae bien. Ajá. Cuando ayuno no me gusta porque me siento débil. Ajá. ¿Para qué leo? Mejor busco la Biblia en audio y ya no me canso los ojos, ¿no? Y te estoy poniendo ejemplos tal vez un poco burdos, pero la neta son de los más ciertos que hay, ¿va? Entonces, eh, yo creo que lo ideal es que no hagamos el letín marín de doping en la Biblia, sino que nos capacitemos, sino que nos disciplinemos a través de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu que siempre nos va a llevar a multiplicación.
El Espíritu Santo nos va a llevar de más en más. Fíjate, me llama mucho la atención la operación que hace Dios. Llegamos al Señor, nos resta maldad, nos suma gracia, ajá, y el Espíritu Santo viene y multiplica a través de sus frutos. ¿Te das cuenta? Dios es bueno. En Dios no hay pérdida. Amén. Fíjate. Ok. Los beneficios de los valores, los beneficios de los frutos del Espíritu Santo me van a llevar a experimentar multiplicación y crecimiento. Y aquí te voy a leer algo que escribí por ahí. Dice, debemos hacer todo lo posible para obtener nuestra herencia en Cristo, que es algo separado de nuestra salvación eterna. También podemos tener confianza en el hecho de que Jesús puede simpatizar de manera única con nuestras tentaciones y nuestros sufrimientos. Y más claro, te lo voy a poner así. Hebreos 4, del verso 14 al 16, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hace un momento te hablaba de que el Señor Jesús les decía, aquel que quiera seguirme, cargue su cruz. ¿Ok? Y aquí nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Cuando nosotros vamos en oración y presentamos nuestra maldad, nuestra naturaleza animal, pecadora, ahí es donde vamos a encontrar échale, hijo, tú puedes, papá, vamos, adelante, sigue, ¿sí? Porque tiene más peso el fruto de mi espíritu, ¿sí? Que toda la maldad que hayas podido vivir. Y sabes, yo no sé tú, pero eso a mí me inspira. Me inspira a disciplinarme, me inspira a orar y me inspira a estar aquí en este momento. Yo creo que Dios nos quiere llevar a más, muchachos. El Señor nos quiere llevar a multiplicación. Amén. Entonces, habiendo dicho esto, te voy a pedir que por favor inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y a mí me gustaría, fíjate, que pudieras de momento traer a memoria, que hicieras una introspectiva y que le dijeras al Señor, Señor, muéstrame, enséñame qué es lo que aún sigue siendo gobernado por mi carne, qué es lo que aún sigue siendo gobernado por mi naturaleza animal, carnal y diabólica. Y que a través de que lo que el Señor te diga, hoy puedas renunciar a eso. Te va a restar maldad, te va a sumar gracia y te va a llevar a multiplicar en los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, oremos. Padre, hoy en el nombre de Jesús, quiero poner de delante de mí el corazón de ti, perdón, Señor, el corazón de mis hermanos, mi corazón. Hoy vengo a reconocer de delante de ti, Señor, que hay maldad, Señor, que aún yo no conocía. Y te pido, Padre, que puedas dar una vuelta en mi corazón y mostrarme aún todo lo oculto que pueda haber, Señor, que vaya en contra de lo que tú quieres hacer, Señor. Padre, hoy renuncio a mi naturaleza carnal y me quiero tomar de tu mano, Espíritu Santo. Que multipliques en mí, Señor, todo aquello que yo no sabía, Dios, o no gozaba de ello, Dios. Todo aquello, Dios, que me lleva a sobreedificar. Padre, hoy, Señor, decidimos iniciar una vida completamente en Cristo. Que aunque yo sé que se va a seguir siempre llevando a cabo una batalla de la maldad contra tu espíritu, Señor. Yo entiendo, Dios, que la victoria es tuya. Te agradezco porque en mí, Señor, en mí, hoy reinas tú, reina tu Espíritu Santo. Ya no hay más maldad.
Hoy, Señor, mis miembros son puestos de delante de ti. Hoy, Señor, mi corazón es puesto delante de ti. Te bendigo, te amo y creo en lo que tú estarás haciendo de continuo en mi vida y en la vida de mis hermanos. Te agradecemos, Señor, porque tú hoy estuviste en medio de nosotros. Te glorificamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que sigas tú, Espíritu Santo, que sigas tú, Señor, llevándonos, incomodándonos, capacitándonos, usándonos y enseñándonos, Dios, conforme a tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.